El tema es fe que obra. Y hemos estado viendo las diferentes características de un creyente maduro. Estamos viendo cómo se ve un cristiano maduro. Hasta ahorita hemos visto en capítulo 1 diferentes áreas en la vida donde debemos crecer. Creo que cada uno, el Señor nos está hablando y podemos crecer en esas áreas. La primera área, ya lo vimos, es cómo tratar con las pruebas. Y vimos que el cristiano maduro tiene gozo en las pruebas. Toma esa actitud de gozo en las pruebas. La segunda área que vimos se trata con las tentaciones. ¿Se recuerdan? Y el cristiano maduro, ¿qué hace con las tentaciones? Porque todos somos tentados, pues el maduro cristiana, tiene victoria en las tentaciones. Son triunfos para la gloria del Señor. Y luego la tercera área que ya comenzamos es practicando la palabra. Entonces el cristiano maduro hace la palabra. Somos hacedores de la palabra. Esa es la voluntad de Dios, que seamos hacedores. Lo estamos viendo en la parte 2 de esta noche. Porque no es suficiente venir y solo oír la palabra, oír predicaciones, oír sermones. Tienen que aplicarse. No solo podemos ser oidores. Y la palabra nos exhorta, lo vamos a ver muy claro. Debemos ser hacedores. El martes pasado comenzamos en este gran pasaje, comenzando en verso 19. Cubrimos 19, 20 y 21 y hoy vamos a continuar. Y vimos que tenemos 3 responsabilidades nosotros como cristianos. Tenemos una responsabilidad, claro que sí, a la palabra de Dios. Lo vimos 2, hoy vamos a ver el número 3. Pero quiero dar un repaso, porque sí es importante verlo todo junto, cómo fluye. Pero primero vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias por esta noche, nos has traído aquí. Gracias, Padre, por el testimonio de lo que tú estás haciendo en México. De hecho, alrededor del mundo, Señor, tú eres un Dios misionero y nos has dado el privilegio de ser parte de esa obra tuya. Y entendemos, Señor, para ser parte de esa obra tenemos que crecer, tenemos que madurar para ver el mundo, ver a la gente y a nosotros mismos como tú nos ves, como la palabra nos instruye y nos dice. Entonces te pedimos, Señor, tu iglesia te pide, enséñanos, guíanos a través de estos versos, este gran pasaje, y ayúdanos, Padre, a recibir, tener corazones suaves para ser transformados por tu Espíritu. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Como les dije, 3 responsabilidades que tú y yo tenemos como cristianos para la palabra. Esto es repase. Número 1, tenemos que escuchar. Responsabilidad número 1, escuchar la palabra. Ese es el primer paso entre mi relación con la palabra de Dios. Tengo que escuchar. Es sencillo, pero la palabra de Dios demanda mi atención. Dios quiere hablarme. Y vimos que debemos ser pronto para oír. Eso significa estar dispuesto, estar listo a lo que el Señor quiere decirme. Cada vez que nos congregamos, cada vez que tú abres la Biblia, estar listo, lista, receptivo, dispuesto a oír. Tenemos que ser buenos para oír. Y realmente ese es un reto para nosotros porque no es fácil oír bien. Somos muy buenos para hablar, pero para estar en silencio y recibir, eso sí es difícil. Y sabemos que el Señor nos ayuda. Es una buena oración de Señor, ayúdame. Quiero escuchar muy claro tu palabra. Quiero oír lo que tú me quieres decir esta noche. Y así nos acercamos. También vimos que debemos ser lentos para hablar. Todos son requisitos para poder realmente escuchar. Tenemos que parar de hablar. Ahí dice en verso 19, tardo para hablar. Es difícil escuchar cuando nomás estamos hablando. A veces ni hablar, pero en tu mente ya estás peleando con alguien. ¿Alguien ya está pensando cómo vas a alegar con alguien esta noche? Ojalá que no.
Pero eso sucede en una mente que no está quieto. Y si quieres ser una buena persona que escucha muy bien, comienza con esto, lento para hablar, muy importante. Eso es sabio, eso ya lo vimos. Y también vimos algo más, lento para enojarse, porque el enojo, esa ira en el corazón, va a interrumpir qué bueno puedo escuchar y qué bueno puedo recibir de la palabra. Entonces, si tú quieres ser un bueno persona para oír, tenemos que ser lento para hablar, lento para enojarse. Y eso significa tardo para airarse, como dice en verso 19. Eso muestra que eres enseñable, que eres enseñable. Tienes un espíritu receptivo. Entonces, esta fue la primera responsabilidad que tú y yo, como cristianos, tenemos hacia la palabra de Dios. Una fe que obra, recuérdense el tema grande, una fe que obra. Una fe que obra va a producir fe que escucha la palabra. Esta es una fe real, verdadera. También vimos la responsabilidad número 2 que tú y yo tenemos a la palabra, y eso es recibir. Recibe la palabra de Dios. Aprendimos en verso 21. Mira, lo voy a leerlo. Vemos ahí juntos. En verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, escuchamos la palabra, pero también tenemos un deber de recibir la palabra. Le damos la bienvenida, ¿verdad? Bienvenida para recibirlo. Es tan importante guardar tiempo, tú y Dios, tú en los pies, sentado ahí, a los pies de Jesucristo, porque Él es la palabra y Él quiere hablarnos. Entonces eso requiere una disciplina para guardar ese tiempo. Guardar tiempo, tú y Dios, para escucharlo y para recibirlo. Eso debe ser una prioridad en nuestras vidas. Es mi responsabilidad como creyente. Pero vimos algo muy importante, que hay una condición. Hay una condición. Si tú quieres recibir la palabra, tenemos que cumplir esto. Fíjense, ¿cuál es la condición? En verso 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra de Dios es comparada como semilla. Semilla, palabra de Dios, sale la palabra, sale la semilla y puede caer en diferentes tipos de suelos, tierra. Y vimos algo como Jesús enseñó muy claro, que hay 4 tipos de corazones representados por 4 tipos de tierra. ¿Se recuerdan lo que enseñó Cristo? ¿Qué tal una tierra dura que ha sido un suelo que ha sido bastante pisado? Está duro. No, la semilla cae y ¿qué dice la palabra? Que los pájaros bajan y se lo comen. La semilla no tiene oportunidad para crecer raíces. Entonces Satanás roba. Escuchas la palabra y Satanás viene y te la roba. También vimos que hay otro tipo de tierra, es que no es muy profundo. No es muy profundo porque hay rocas abajo. Entonces lo que pasa, la raíz no tiene lugar para crecer fuerte, porque las rocas ahí están. ¿Y qué es lo que pasa? Dice que sube el sol y se seca y se muere la planta. Y así es en los corazones. Se siembra la semilla, que es la palabra, y luego vienen pruebas. Es como el sol, es duro y fuerte, caloroso. Hay pruebas, pero si no está profundo, si hay cosas en ese corazón duro, no va a durar, no va a crecer. Y eso es lo que pasa, no hay profundidad. Vimos otro tipo, que es una tierra llena de hierbas. Eso muestra un corazón muy, ¿cómo se dice? No hay espacio, porque hay otras cosas. En este caso, la ilustración son hierbas. Entonces las hierbas crecen tanto que ahorcan a la planta buena, a la semilla. Hay muchas cosas que pueden estar en tu corazón. Son cosas que son
más importante que Dios, más importante que la palabra. Esas cosas van a ahorcar lo que Dios quiere sembrar en el corazón de nosotros. Pero al final vimos lo positivo, la buena tierra, donde está limpia. No hay rocas, no hay hierbas. Y ahí cuando cae en este tipo de corazón, la palabra nos dice que hay mucho fruto. Entonces eso es lo que Dios quiere, que tu corazón dé mucho fruto. Pero eso es nuestra parte. Tú y yo, como aquí dice, desechando toda inmundicia, tú y yo tenemos control de esto. Tú y yo podemos tomar la decisión. Esto ya no lo voy a decir, porque la palabra me está mostrando que no agrada a Dios. No lo voy a hacer. Tú estás limpiando tu corazón. Es tierra fértil. Entonces la semilla cae y hay fruto, hay crecimiento, hay madurez. Ese es el propósito, porque eso glorifica a Dios. Por eso dice, así quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Y también aprendemos cómo recibimos la palabra. La manera de recibir la palabra, en verso 21, dice, se tiene que recibir con mansedumbre. Recibir con mansedumbre. Y en otras palabras, es ser enseñable. Ser enseñable. Y también vimos la razón por qué esto es importante para mí. Porque esto es una gran responsabilidad. Y ahí lo vimos en verso 21. Porque puede salvar mi vida, mi alma, aquí dice, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra de Dios salvó mi vida. Cuando escuché el Evangelio y respondí, me salvó. Y me sigue salvando. El Evangelio de Jesucristo sigue transformándome. Su palabra es poderosa. Y lo está haciendo. Hay cambios. Entonces, por eso es continuamente. Puede salvar vuestras almas. De aquí para adelante. Ya somos la iglesia. Esto es un mensaje para la iglesia. Entonces, sí, soy salvo, sí. Pero Dios todavía quiere hacer cosas más grandes en el corazón. Hay muchas cosas que todavía pensamos. Porque podemos llegar a un punto de vida. Ok, ya limpié mi corazón, ya no hay hierbas. Y luego, ¿qué pasa? Ves la palabra, descubres algo nuevo. Oh, no, todavía hay algo. Y es continuamente te estás salvando. Esa santificación, te está purificando la palabra, te lava. Y eso es lo que sucede cuando alguien lo recibe. Es un corazón humilde, como aquí dice, recibe con mansedumbre. Y estoy dispuesto. Lo que Dios me dice, estoy dispuesto para responder. Ahora, aquí es donde vamos a continuar. Eso ya vamos a ver la tercera responsabilidad que tú y yo tenemos hacia la palabra de Dios. Tenemos otra responsabilidad. Entonces, no solo debemos oír, escuchar la palabra, no solo se trata de recibir la palabra, pero también tenemos que obedecer. Entonces, si quieren notar esto, aquí vamos a comenzar en verso 22. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. Tú y yo. Eso es muy sencillo, esta nota, pero créanme, eso es uno de los pasajes más poderosos en la Biblia. Obedecer la palabra. Ya sabían que esto venía, ¿verdad? Porque lo leímos antes. Entonces, como digo, no es suficiente oír, no es suficiente recibir. Este pasaje, el Señor nos va a traer esa convicción. Fíjense en verso 22. Dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace.
Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces Santiago, en una manera muy poderosa, nos está diciendo que la palabra de Dios se tiene que obedecer. Hay veces hay personas que quieren conocer a Dios, pero no están dispuestos. Y eso es un obstáculo enorme. Realmente no quiero hacer lo que dice la palabra. Solo quiero lo de afuera. Me gusta, es bonito la comunidad, la gente son muy amable, pero hacer lo que dice, no, eso no es para mí. Y es triste que muchos entran así. Creen que se trata de estas cosas, estas costumbres. Se trata de cantar bonito. Eso es bueno. Alzar tus voces. Pero es más. Porque aquí dice muy claro, si no hay obediencia, es en vana la religión. Somos un montón de religiosos si no obedecemos lo que dice Dios. Y en un sentido, este pasaje es el corazón de todo el libro. Entonces es muy importante. El libro, estamos viendo el corazón del libro de Santiago. Santiago se trata de fe que obra, ¿verdad? Y una fe que es real. Y aquí está, una fe que es real, una fe que es genuina, va a producir en la persona que va a hacer la palabra. Es un hacedor de la palabra, aquí dice. Entonces vamos a ver tres cosas acerca de esta responsabilidad de obedecer la palabra. Tres cosas. Primeramente, en verso 22, el comando. Es un comando. Fíjense, verso 22. Tiene dos partes. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. La primera parte es positivo, ser hacedores de la palabra. Y lo negativo, no tan solamente oidores. Porque si haces eso, si solo lo estás oyendo y no lo haces, otra vez aquí vemos que tú mismo te estás engañando. No le podemos echar la culpa a nadie más. Aquí dice, tú y yo tenemos la responsabilidad. Yo mismo me engaño si no pongo en práctica lo que el Señor me ha hablado claramente. Yo mismo me engaño. Entonces no podemos echar culpa a nadie. Lo que significa esto, que si realmente has escuchado la palabra de Dios, si realmente has recibido la palabra, el resultado va a ser obediencia. Eso es la lógica aquí, y es muy claro. Si realmente has escuchado, si realmente has recibido, se va a ver. Sí, mira, hay obediencia, es algo práctico, tangible. Eso es muy importante. Pero si oyes y no lo haces, tú mismo te engañaste. Porque oír no es la meta, hacer es la meta. Hacer es la meta. Y aquí llegamos a un gran problema que tenemos. Y digo tenemos porque nosotros somos la iglesia. Y tú y yo somos muy buenos para oír, para recibir. Somos Calvary Chapel. Somos conocidos de enseñar la palabra. Pero, ¿qué tal de hacerlo? Más tarde Santiago escribe en Santiago 3:1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Lo más que sabes, lo más que requiere Dios de ti. Porque lo más deberías estar haciendo, poniéndolo en la práctica. Por eso Él dice esto. Entonces, si no respondemos en obediencia, pónganse a pensar, ¿crees que vas a recibir más? Si no estás poniendo en práctica lo que el Señor te está dando, en un sentido hay un obstáculo muy grande y es nosotros.
cuando no lo ponemos en práctica, vamos a estar estancados. Recuérdense el problema de la iglesia en este tiempo, madurez. No estaban creciendo. Toda la gente decía en la iglesia, yo soy cristiano, soy espiritual, pero no estaban haciendo la palabra. Ellos mismos se engañaron. Entonces eso es muy importante, no importa cuánto tiempo tú has caminado con Cristo. Cada uno somos capaces de ser estancados. Ya no estás recibiendo porque no estás haciendo lo que Dios ya te mostró antes. Y eso es muy importante. Los dos están relacionados. ¿Quieres recibir la palabra? Entonces tienes que estar haciendo la palabra. Y a veces muchos luchan. Y yo les digo esto porque escucho unas preguntas. Pastor, como no siento que el Señor me está hablando. Y ese es el asunto. Porque no ha aplicado lo que ya Dios le dijo. Entonces estás caminando en desobediencia, pero el engaño no se puede ver esto. Eso es muy importante. ¿Cómo puedes esperar recibir más si no has aplicado lo que el Señor ya te lo mostró? Muy importante esto, ser hacedores. Pero podemos tener la idea y caer en la trampa de venir a la iglesia es suficiente. Siempre vengo. Siempre vengo. Ya agarré mi dosis de la semana. Ya lo recibí. De hecho, el domingo fue un poco largo el sermón, entonces estoy bien para 2 semanas. Porque sí, se extendió, es justo, ¿no? No, así funciona, no creo. ¿Recibes durante la semana? Tal vez sí. Aquí están ustedes, el martes. Entonces eso no lo dudo. Pero lo ponemos en práctica. Esa es la pregunta pesada. Esa es la pregunta pesada. Cuando abres tu Biblia, sea aquí, en un servicio, o sea en tu casa, si tú lees un mandamiento, hazlo. Algunos tenemos que escribirlo, y por eso es tan bueno tomar notas. Así puedes regresar y rendir cuentas. Mira lo que el Señor me habló, puedes revisarlo. Oh, esto nunca lo hice. Eso es una trampa. Tenemos que ser hacedores. Si hay un mandamiento, obedécelo. Si hay una promesa, créelo. Así como respondemos. A veces es simplemente reconocerlo, creerlo y agradar a Dios. Adorarlo. Porque te mostró algo, un carácter de Él. No siempre es mandamiento, mandamiento, mandamiento. A veces es mucho, no es así. Mucho de la Biblia te lleva simplemente a dar gracias. Entonces, si tú ves algo, dale gracias a Dios. Estás poniendo en práctica. Hay mucha manera cómo se pone en práctica la palabra. Pero sí, mucho tiene que ver en hacerlo, en maneras prácticas, en cómo hablamos, en la actitud que tomamos. Son cosas muy importantes. Y cuando vemos que hay un pecado, eso hablamos un poco el martes pasado, yo tengo que confesarlo. Y yo tengo que estar en acuerdo con lo que Dios dice. ¿Es pecado? Entonces yo tengo que huir de ese pecado. Dios dice, esto es pecado, huir de eso. Arrepentirte si es necesario o cuidado con ese pecado. Y el Señor te muestra, el Espíritu Santo te muestra cómo está tu corazón. Pero no es ligero. Por eso cuando leemos la Biblia tenemos que orar, Señor, ayúdame a entender lo que dice y ayúdame a hacer esto, porque esto va a ser muy difícil para mí. Ser honesto con Dios. No ser orgulloso. Oh, sí, yo ya hago esto. No. Esta prueba van a ver que la iglesia, bueno, me estoy adelantando, mejor hay que esperar. Pero solo imagínense de lo que escuchamos el domingo, si todos salieron y lo ponieron en práctica, ¿qué íbamos a ver? ¿Transformación en los corazones? Sí. ¿Qué más? Íbamos a ver transformación en la comunidad. Porque eso es una iglesia llena del Espíritu, obedeciendo la palabra. Gran testimonio y es poderoso. Por eso vemos las cosas que se ven en el libro de Hechos y vemos, wow, qué cosas Dios hizo.
Porque ellos estaban haciendo esto. No es un secreto, no es un misterio. Sabemos lo que necesitamos. Necesitamos la palabra. Cuando lo recibes, lo escuchas, lo recibes, el Espíritu Santo lo toma porque tú estás dispuesto. Tú dices, yo voy a hacerlo. Y ahora el Espíritu está obrando poderosamente. Eso es muy importante. ¿Eres hacedor de la palabra? Tomas la palabra, lo recibes y estás pensando, ¿cómo lo puedo vivir esto? Porque a veces hay textos que realmente tenemos que meditar mucho. Esto, ¿qué puedo hacer yo? Enséñame, Señor. ¿Cómo lo puedo aplicar esto hoy, mañana? Y aquí el comando es ser hacedores de la palabra. Recuérdense, Jesús nos enseñó, y eso también lo vimos antes, que hubo dos constructores, uno prudente y uno tonto. Uno sabio, uno tonto. Entonces podemos ser ese prudente o podemos ser ese tonto. No me llames tonto, pastor. Pues la palabra lo dice. Porque tú y yo podemos construir nuestras vidas en dos maneras. En una roca, y la roca es que estás obedeciendo la palabra. Ese es el sabio. Ese es el hacedor de la palabra. Ese es sabio porque esa es una vida en una roca. El otro, el que solo está oyendo, está construyendo su vida sobre arena. Y viene una tormenta y es destruido. Y al final es destruido. Eternamente destruido. Por eso el prudente tiene eso en cuenta. Yo quiero construir mi vida sobre lo que dice la palabra. Obedeciendo la palabra. Obedeciendo. ¿Por qué un matrimonio sobrevive y este matrimonio cae? ¿Por qué? Otra vez, hay dos constructores. Este matrimonio que está sobreviviendo es que está fundada sobre la palabra. Los dos vienen a la palabra. ¿Qué dice? Hay que hacerlo. Hay que orar uno por otro. Ese matrimonio es fuertísimo y va a durar. Por eso sobrevive. Igual con una vida individual. Los que tienen esas victorias y este aquí cae. ¿Por qué? Porque las fundaciones, eso determina todo. Uno está en la roca porque hay obediencia, la otra solo es oyendo. Es pasando un ritual religioso, lo que Santiago nos enseña. Son acciones religiosas que podemos mismos engañarnos. Yo era ese hombre religioso. Hacía cosas que se parecían bueno, pero estaba construyendo en arena. Venían tormentas en mi vida y ni sabía qué hacer, porque no estaba fundado en la palabra, era ignorante de la palabra. Pero ahora, como cristiano, yo ya tengo una responsabilidad. Veo las cosas muy diferente. Y nos quiero seguir construyendo por la gracia de Dios, por su Espíritu. Voy a seguir construyendo mi matrimonio, mi familia, ministerio, todo lo que hago. Entonces es muy importante esto. ¿Has guardado la palabra de Dios en tu corazón? ¿Está en tu corazón? Porque tiene que bajar al corazón. En la mente podemos ser muy buenos. Hay muchos que han oído, y eso es lo que dice la palabra, eso yo no lo estoy diciendo. Hay muchos que oyen, entonces saben mucho de la Biblia, pero parece que son pocos que realmente baja el corazón. Por eso digo, recibirlo. Ahora va a haber transformación, va a haber cambio. Eso es muy importante esto. Porque una persona que ha sido salvo verdaderamente va a ser cambiado. Sin duda. Eso es algo muy importante entender. Va a haber cambio. Voy a estar construyendo en la roca, en la palabra, y hay fruto. La Biblia aquí dice que no solo seas oidor, no te engañes, haz lo que dice. Ese es el resumen. No solo escuches, no te engañes, pero hazlo. Es muy sencillo, ¿verdad? Pero ¿qué es el problema? Nuestra carne. Entonces, eso nos debe llevar a dependiendo más en Dios. Señor, ayúdame. Pero ponlo en práctica. Si Dios te da un mandamiento, es que es posible hacerlo. Dios no es malo.
te va a dar, haz esto, pero mira cómo va a luchar, él nunca va a poder hacerlo. No, 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 no. En tu fuerza sí vas a desmayarte, pero con su poder y en su palabra. Recuérdate, el Espíritu lo tienes si eres cristiano. Y cuando lo estás recibiendo la palabra, es cuando hay ese fruto. Pero el corazón tiene que estar listo. Eso fue la condición que vimos. Entonces, Santiago ahora va a dar una ilustración para mostrarnos qué importante es este mandamiento, que es tan breve, pero tan poderoso. Nos va a dar una ilustración. Los tenemos el comando o el mandamiento y luego una ilustración en versos 23 al 25. La ilustración que Santiago nos da es de un espejo, que la palabra de Dios es como un espejo. No sé de ti, pero a mí no me gustan los espejos. Los que yo tengo como no sirven muy bien. No sé por qué. Muestran a alguien más viejo, más gordo. No me gustan los espejos. Son muy brutal, porque me enseñan todo, ¿verdad? Esto es. Oye, ese espejo, ¿dónde lo compramos? Pues eso, así te ves. Fíjense en el verso 23. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Entonces, esa es la ilustración. Vas al espejo, ahí te ves, cómo te ves, pero no haces nada. Ves que estás muy greñudo y se te olvidó y te vas. En esos días no era el vidrio como hoy en día los espejos, pero sí tenían metal. Estaba muy pulido, muy bien. Entonces tenía una buena reflexión. Se podía ver muy claro, esto es lo que está en mi cara. Así es como me veo. Pero hablando de espejos, algo interesante. ¿Nunca han vivido sin un espejo en su casa? Es algo muy raro. Cuando llegamos a Acatlán, no teníamos espejo por unos meses. Y nunca, algo tan sencillo, pero cómo te juega juegos en tu mente. Y una vez, creo que eran como 2 meses, y Silvia dijo, ya hay que comprar un espejo. Y yo, no, todavía no. Es que todavía no sabíamos qué tanto iban a ser los gastos. Entonces estamos en acuerdo, solo lo necesario. Chicharrón, tortilla, lo necesario. El espejo puede esperar. ¿Ves? Están en acuerdo. Pero sí que es interesante que Santiago usa un espejo, porque todos podemos relacionarnos. Lo vemos y a veces, oh, wow, así estoy, así me veo. Y eso es interesante. Imagínate, nos despertamos y estás corriendo a ir a la iglesia, tal vez no te bañaste y tu pelo está bien plastado, pero lo vistes, pero no te peinaste. ¿Qué van a pensar la gente? Y ay, pobre pastor, no vio el espejo. Eso es lo que van a pensar, no vio el espejo. O lo vio, pero no le importaba. No hizo la corrección. Entonces el espejo te muestra lo que necesitas, la palabra te muestra, pero si me voy sin, ok, suena bonito, hago mi acción religiosa, de nada me sirve. Si me veo greñudo y no me peino, de nada me vale ese espejo. Es igual, tirar todos los espejos, ¿verdad? Eso es lo que la ilustración está enseñando. Entonces el problema no es el espejo, el problema es nosotros que nos olvidamos. La Biblia te enseña tal como eres, como la condición del hombre, como es Dios, es la verdad. Entonces ahí te está mostrando exactamente la verdad, como un espejo. Y te va a mostrar que necesitas ayuda. Necesito ayuda. Entonces, si reconoces esto, vas a hacer lo necesario
para hacer esa corrección. Para algunos, ponle un poquito más agua porque está parado un pelo. Para algunos es 3 flores, gel, lo que sea. El punto es que me lo mostró el espejo. Eso es lo que tengo que hacer para corregirme y lo voy a hacerlo. Para eso es el espejo, ¿verdad? Para eso es la palabra, para mostrar. Mira cómo eres, mira cómo somos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Haz la corrección, eso es obediencia, ponerlo en práctica. Entonces nos ayudan, los espejos nos ayudan y la palabra me ayuda. Ser más como Jesucristo. Esa es la meta, que somos cristianos. Entonces voy a hacer lo necesario para corregir la situación. Entonces gracias a Dios por los espejos. Era puro broma que no me gustan. Sí me gustan los espejos. Quiero ver qué está pasando. Nos ayudan cada día. Pero si ves en el espejo y te olvidas, ¿de qué te sirvió el espejo? De nada. Ese es el punto de Santiago. En verso 25 dice, mas el que mira atentamente, entonces noten algo aquí, hay una diferencia en la palabra que se usa. Y hay un contraste, hay una diferencia. En verso 23 se observa. Verso 24 también dice, se considera. En español es considera. ¿Sí ven esa palabra? Considera en un espejo. Estoy viendo el verso 23. Y luego en verso 24 dice, considera a sí mismo. Entonces los dos tienen que ver con ver algo. Estás viendo en el espejo. Pero en verso 25 hay un contraste. Hay una diferencia. Por eso se usa otra palabra diferente. Es diferente en el original. En verso 24 dice considera. Eso es más casual. Es un visto casual. Pero en verso 25 la palabra que se usa es mira, que significa de hacer más esfuerzo. Como me voy a agachar para ver muy claro qué está aquí, lo que estoy viendo. Entonces mi intención es tomar más atención. Y así dice, el que mira, yo tengo que mirar, no así casualmente, no es leer, ya leí mi capítulo, eso es considerar. Pero mirar, no, tiene una intención, más intención. Y fíjese, dice, entonces, mirar en la perfecta ley, la de la libertad. Entonces, el espejo es la palabra de Dios. Y eso es sinónimo, que es la ley perfecta. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios nos da libertad. Y luego Santiago dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces la Biblia es como un espejo. Cuando vemos la palabra de Dios, vemos cosas que no están correctas, tengo que hacer cambios. Yo tengo que decidir y lo aplico. Aplico la palabra, aplico la gracia y vas a ver la gracia. Cuando aplicas algo, si hay una corrección, dices, ay Dios, tanta gracia tienes. Estás aplicando la palabra, la gracia de Dios, porque lo estás recibiendo humildemente y hay gracia, hay gracia. El Espíritu está fluyendo en tu corazón, en tu vida. Eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso dice que es perfecta. Te da libertad de nosotros mismos, del pecado, de nuestra carne. Entonces no se trata de mirar casualmente la palabra. Y yo creo que hay muchos en la iglesia que es muy casual esto. Es un acto religioso. Es casual. Como en mi caso. Era casual. De hecho, yo ni tenía una Biblia. Entonces, es algo muy, qué triste. Pensando que conozco a Dios, pero yo ni era dueño de una Biblia. Imagínense, qué engaño hay en este mundo. Dios es bueno. Entonces hay que no ver el espejo casualmente. Hay que ver, ok, ¿qué está aquí?
¿Qué tengo que ver? Enséñame, Dios, porque algo que no veo, y si no veo algo, yo tengo un problema. ¿Cómo puedes ver el espejo y no ver nada? No, el Señor te va a mostrar. Una fe que obra te va a estar mostrando continuamente. Y hay crecimiento, hay transformación. No nomás es casual. Ok, ya, cierro mi Biblia. Fue bonito. Eso no es construir en la roca. Construir en la roca es ser atento. Ok, ¿qué está aquí en este pasaje que yo tengo que hacer? Y luego lo vas a hacer. Ok, ahora sí estás construyendo en la roca. Muy importante esto. Y dice, fíjense, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces aquí vemos una ilustración de madurez. El hombre y mujer de Dios que están maduros. Aquí están describidos como están continuamente caminando en obediencia. ¿Sí lo pueden ver esto? Continuamente están mirando. Continuamente están haciendo, mirando, haciendo, mirando, haciendo. Esta es fe que obra. Está obrando en tu corazón. Y eres bienaventurado en lo que tú haces. Entonces la palabra de Dios es una bendición para mi vida. Entonces, qué gran ilustración aquí Santiago usó. Algo tan sencillo, un espejo, pero me ayuda mucho a entender esto, porque es importante. De mi responsabilidad de obedecer la palabra. Noten estas tres cosas, porque la Biblia como un espejo tiene un propósito. Dios nos los dio como un espejo, número uno, para examinación. La ilustración de la Biblia como un espejo, primeramente es para examinación. Yo puedo ver, claro, esta es la verdad. Y me dice la verdad. Así yo puedo examinarme a mí mismo. Número dos, la Biblia como un espejo, Dios nos los dio para restauración. Ok, ahora ya que vi, ya me examiné, ya vi lo que dice la palabra, ahora comienza la restauración, a lo que tiene que ser corregido. Entonces, examinación, restauración, y luego número tres, transformación. Eso es poniéndolo en práctica. Ahora hay cambios. Entonces, la Biblia, como un espejo, Dios nos los dio para esto, para examinación, restauración y transformación. Mira, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, 18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, si queremos ser transformados, si queremos ser más como Jesucristo, tenemos que tener mucho tiempo con Dios en su palabra. Así es. Bien mirando en el espejo. Toma más tiempo mirando en la palabra de Dios. Y créeme, Dios va a hacer la obra. Permítelo que te limpie, que te lave. La palabra nos lava. La sangre de Cristo nos limpia, nos perdona y te da fuerza, te da poder. Te da poder a través del Espíritu y te da gracia. Vamos a ver otra cosa. Vimos la ilustración, ahora la aplicación. Muchas veces en este pasaje paramos al verso 25, pero el verso 26 y 27 son muy importantes. Aquí Santiago nos da 3 pruebas. ¿Quién le gustan las pruebas, los exámenes? La palabra de Dios nos va a dar 3 exámenes esta noche. Prepárense. No hagan trampa. Es un examen.
oficial. Porque hay 3 áreas que tú y yo podemos tomar este examen para ver, ¿estoy realmente poniendo en práctica la palabra de Dios? ¿Soy hacedor de la palabra? Pues Dios nos dio 3 breves exámenes para no ser engañados nosotros mismos. Son 3. 1 es la prueba de hablar, la prueba de servicio, y la prueba de separación, ser separado de este mundo. Entonces vamos a ver cada una. Primeramente, la prueba de hablar. Verso 26. Aunque ya vimos algo, un poco ya, ¿verdad? De ser lento para hablar. Aquí Santiago nos explica más, que es una prueba. Fíjense en verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ese es el único lugar en la Biblia o en el Nuevo Testamento que se usa la palabra religioso o religión. Algo interesante. En el verso 26, 2 veces. Tiene la idea de adoración, ser un adorador de Dios. Entonces, ser una persona religiosa en ese aspecto es positivo. Eres adorador de Dios. Entonces Santiago lo que está diciendo es que si tú crees, aquí dice, si alguno cree, si tú crees que eres un adorador de Dios, entonces ¿qué? Una persona religiosa, pero no controlas tu lengua o la refrenas, entonces ¿qué? Estás engañándote a tu corazón mismo y tu religión de nada sirve. Esto es muy fuerte esto. Por eso es la prueba. Quiere decir que practicando la palabra es una marca de madurez espiritual. Y involucra tu lengua. Una lengua refrenada. ¿Sí usa el verbo correcto? Así, ok. Una lengua tiene que estar refrenada. Y vamos a ver más de esto en el estudio de Santiago. Pero si tú dices, yo soy cristiano, yo sí soy espiritual, yo conozco a Cristo, soy religioso. Pero fíjense, pero si no refrena, eso es clave aquí. Si no refrena, esta palabra se refiere a refrenar así un animal como un caballo. Se pone este pedazo en su boca. Algo tan pequeño puede controlar este gran animal, muy poderoso. Eso se refrena. Refrena su lengua. Eso es el sentido que Santiago usó, que comunicarse. Es interesante que podamos controlar un animal así, tan grande, tan fuerte. Pero esta lengua, ¿por qué es tan difícil? Porque del corazón se mueve esta lengua. Entonces esto va a tu corazón. Eso es lo que Dios está interesado, no en los actos religiosos. Él ve exactamente a lo más profundo y va a impactar cómo hablamos. Y si no podemos refrenar lo que decimos, ¿de qué te sirve ser cristiano? Si hablas y lastimas igual como el mundo. Hasta puede haber no creyentes que son más amables que unos que dicen que son cristianos. ¿Cómo es esto? Por eso, ese es el engaño. Ese es el engaño y por eso esas pruebas son tan importantes. Cada uno de nosotros aplicarlo. ¿Nunca han tratado de controlar su lengua, de tenerla? No lo hagan ahorita, por favor. Se va a ver muy raro de aquí. Es difícil, es muy resbalosa esta lengua. Así es, no es fácil. Pero por eso es el punto de que él usa esta ilustración. ¿Quién puede controlar esta lengua? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios puede agarrar esa lengua y
Él lo va a hacer, Dios lo hace. No puedo refrenar mi lengua. No. Tú no puedes, pero Dios sí puede. Sí pueden, espero que puedan ver esto, porque eso es lo clave. Es el Espíritu de Dios. Yo me acuerdo hace un tiempo, alguien en la iglesia se acercó a mí y me dijo, pastor, me ofendiste. Y dije, ¿qué pasó? Digo, tu reloj. Y lo vi. Tu reloj me ofendió. No dije nada, ya nunca lo usé otra vez. Eso es un G-Shock. Si eso te ofende, I'm sorry. Esto no lo voy a tirarlo. Pero él habló, dijo algo. ¿En serio? Ok. Pues no voy a pelear. Pero te digo esto porque tan fácil se habla, sin pensar. No estoy diciendo que él no es cristiano, pero más un ejemplo de que es fácil. Cada uno lo hacemos. Pues no estoy atacando a ninguna persona. Pero la prueba de una religión verdadera es que yo puedo controlar esta lengua. Porque el Espíritu está obrando, ¿ves? Esto no me da crédito a mí o a ti. Oh, no, yo sí puedo. No. Dios lo está haciendo. Ese es su poder. Esto que significa también que una lengua no refrenada sigue lastimando, dañando. Quiere decir que revela una religión en vana, que es bogus, es falsa. Ese es el engaño. Entonces eso es muy fuerte esto. Porque somos muy rápidos para usar la lengua, para ofender. Puede ser grosería, puede ser mentiras, chisme, hablar mal de una persona. Pero tenemos que controlar la lengua, dejando que el Espíritu Santo tome el control. Entonces ten cuidado. Tal vez podemos evitar, si yo no hablo grosero, qué bueno. Ya no he hecho mentiras, pero ¿qué tal ser crítico? Muy rápido para no controlar mi lengua para criticar, para juzgar a otro. Eso también aquí se refiere. Todos somos culpables de esto. Entonces, ¿qué? ¿No somos cristianos? No. Lo que Santiago está diciendo es el que tiene este hábito. Tiene este hábito continuamente. Es así, no ha cambiado. No hay transformación. Ese es un religioso muerto. Eso es lo que dice la palabra aquí. A lo que hemos fallado, el Señor lo reconocemos y nos arrepentimos. Hay cambio, hay transformación. Pero el que sigue hablando mal de otros, sigue criticando a todo, nunca dice nada positivo, siempre es crítico, dañando, viendo a otros menos. Esa persona, aquí lo dice, es una religión en vana. Porque una religión verdadera controla la lengua. Y es interesante, ¿verdad? Como podemos pensar nosotros que una religión verdadera se puede comprobar porque yo sé tantos versos bíblicos. Eso nos impresiona. Digo, wow, es bueno, no es nada mal. Pero el que controla la lengua, eso es una marca de madurez. Es mejor tener un verso en tu corazón aplicándolo que miles y nunca lo aplicas. Eso es lo que agrada a Dios. Una fe que obra es una fe que produce esto. ¿Recuerdan el tema? Una fe que obra. Una fe que obra en un cristiano va a controlar tu lengua. Eso es madurez. Estamos hablando de madurez espiritual. Es una marca. Una lengua refrenada. Esa fue la primera prueba. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo es tu religión? ¿Es verdadera o es en vana? Viene otra prueba, la prueba de servicio. Ahí en verso 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Entonces Santiago aquí nos da la esencia
de espiritualidad verdadera. Es ser preocupados por otros. Los huérfanos y las viudas eran las personas en ese tiempo con las más necesidades, las personas más débiles en la sociedad, huérfanos y las viudas. Y Santiago los usa a ellos dos para representar toda persona con necesidad. Y lo vamos a ver más tarde también. Entonces, ¿estás preocupado por la necesidad de otros? Esa es la prueba. Si realmente eres religioso, si realmente eres adorador de Dios, vas a aplicar la palabra, vas a estar preocupados para otros. Si ves que hay una necesidad, vas a servir. Entonces, por eso, la prueba del servicio. Podemos tener el mejor Bible College, los mejores cursos, el mejor alabanza, pero si no estamos preocupados por la necesidad de otros, somos engañados, es en vano. ¿Por qué estamos aquí? Si ves que alguien tiene una necesidad y la necesidad más grande es Jesucristo. Entonces, eso puede pasar. Podemos convertirnos en un club social. No, aquí estamos bien, estoy contento. Somos amigos, somos familia, y es verdad. Pero ¿qué tal la necesidad del vecino que no tiene una gran necesidad? Está perdido. Si no me preocupa que él escuche el Evangelio, de nada sirve esto. Eso es muy importante esto. Y podemos ver muy claro cómo está en acuerdo con la misión de Dios. El corazón de Dios es, Él necesita, primeramente, más que comida, necesita a Jesucristo, mi Hijo. Y la iglesia, tú y yo somos parte de eso. Entonces eso es muy obvio, que tenemos que estar preocupados. Él no conoce a Cristo, quiere que alguien vaya y le hable. Ok, vamos. No es un acto religioso, es un servicio al Señor. Es ser las manos, los pies de Dios, la boca de Dios. En el Antiguo Testamento hubo la misma exhortación. Mira, vamos a Isaías 1 y tenemos que ir rápido. Vamos a ir rápido, quiero que vean esto. En Isaías capítulo 1, comenzando en verso 11, dice: ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Resistir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparar a la viuda. Me recuerda lo que estamos viendo ahorita. Huérfanos, las viudas, hay necesidades. En 2 semanas van a haber muchas familias aquí con necesidad. Y vamos a abrir las puertas, vamos a darle algo de comer. ¿Te preocupa esto? ¿Te preocupa esto? Que hay necesidad. Y aquí estamos, tenemos la provisión. Podemos venir ese día y servirlos a ellos, sirviendo a Dios. Eso es lo que mueve en la iglesia, porque hay compasión, hay una necesidad, toca mi corazón, hay compasión y nos mueve a acción. Son religiosos, son actos, obras buenas, obras en el Espíritu. Y la necesidad más grande es el Evangelio. Pueden salir este domingo, el 10 de noviembre,
para compartir, y es lo más importante. Es la necesidad más grande que tiene este mundo. Es Jesucristo. ¿Cuántas personas has llevado a Jesucristo? ¿Cuántas personas has orado y dirigirlos a Cristo? ¿Cuántos? ¿Te importa de los perdidos? Es otra prueba fuerte. Hay una tercera prueba, la prueba de separación. Fíjense, y guárdase sin mancha del mundo. Esto habla de tu conducta, de pureza, de una vida apartada, separación. El mundo trabaja así, tú no. Tú y yo no. Entonces, esos son versos que son un reto para nosotros para aplicarlo. La palabra de Dios demanda que lo escuchamos, que recibimos la palabra, que obedecemos. Esto es religión verdadera. Esto así es como se ve, muy claro, cómo se ve un cristiano o una cristiana madura. Esto es madurez. Así es como se ve. Estamos hablando de practicando la palabra de Dios, ser hacedores. Porque si la palabra no me está cambiando, realmente no ha entrado en mi corazón. Esa es la verdad. Y cada uno debe reconocer esto y ser sensible al Espíritu que te muestra y confesar. Es tan fácil ser engañados. Por eso 2 veces lo dice. Nosotros mismos nos podemos engañar y podemos ser religiosos. Pero lo que hemos aprendido aquí, esto es religión verdadera. Quiere decir, controlo mi lengua. Dios me lo controla. Porque yo sin Dios, pum, pum, habla, esta lengua. Fuego, pa, lastimando. Pero debemos estar libre del chisme, libre del mal. Lo grosero es lo más fácil. Ya no hablo así. Pip, pip. Ok, gloria a Dios. Ya no he hecho mentiras. Ok, qué bueno. Eso es lo más fácil. Lo más duro es la crítica, juzgando. Eso sí tenemos que controlar. ¿Significa esto tener una preocupación para los que necesitan? Entonces, esos manos a la obra, práctico. La iglesia sirviendo a otros porque necesitan a Cristo. Tú y yo necesitamos uno al otro. Esa es religión verdadera. Y también vidas apartadas. No vivir como el mundo. Esto habla de pureza. Esto es religión verdadera. Involucra esto, mis manos, mi boca, mis manos y mi corazón. Vamos a orar.